Berlín Osorio nació el 7 de enero de 1995 en la Ciudad de México. Era hija única de Araceli Osorio, una pedagoga que trabajaba en la UNAM, y Lesbi Rivera, que había llegado al país huyendo de Honduras, su país natal, por la situación que ahí se vivía. Lesbi estudió en la escuela primaria para trabajadores de la universidad y después entró a la secundaria Iniciación Universitaria. A Lesbi le gustaba mucho el estudio. Una de sus habilidades fue el de aprender idiomas. Lesbi hablaba a la perfección 5 idiomas: español, inglés, francés, italiano y catalán. Después entró a la carrera de letras francesas en la UNAM, y uno de sus sueños era viajar a España y Japón, y buscar una beca internacional y tocar violín. Para ese entonces, los padres de Lesbi terminaron su relación. Tuvo muchos cambios. A sus 17 años, Lesbi decidió buscar un empleo e irse a vivir sola. En el 2017, Lesbi tenía 22 años y conoció a Jorge Luis, de 29 años. Iniciaron su noviazgo y se fueron a vivir juntos a los 4 meses, al poco tiempo de conocerse. Jorge Luis era trabajador de la universidad y Lesbi estudiaba ahí. Pero pronto su relación daría un giro inesperado por las actitudes de inseguridad y reacciones violentas de Jorge Luis. Después de un tiempo, Jorge Luis había conseguido separar a Lesbi de su familia y de las personas que la rodeaban, y Lesbi cada vez estaba más sola. El martes 2 de mayo del 2017, a las 5 de la tarde, Lesbi y Jorge Luis fueron al campus de la universidad, junto a su perro, para encontrarse con otros amigos y pasar el rato, para beber cerveza y platicar. Un rato después se les terminaron las cervezas y decidieron ir a comprar más. A las 11 de la noche regresaron nuevamente al campus con más cerveza para continuar divirtiéndose. Pero ya en la madrugada ya todos se estaban retirando. Carlos, uno de sus amigos, se despidió de Lesbi y de Jorge Luis como a las 3 de la madrugada. Lesbi y Jorge Luis se quedaron solos con su perro, adentro en el campus de la universidad. Empezaron a caminar con dirección a la casa, pero en el camino empezaron a discutir. Jorge Luis, que estaba completamente ebrio y bajo los efectos de estupefacientes, le empezó a reclamar por celos y temía que Lesbi lo dejara. No era la primera vez que le hacía escenas de celos. En otra ocasión había obligado a Lesbi a que dejara de trabajar y de estudiar, porque no quería que tuviera ninguna relación o acercamiento con otros hombres, y más con un compañero que solamente tenía una relación de amistad. La discusión empezó a escalar cada vez más fuerte. Jorge Luis caminaba delante de Lesbi, y cada vez que ella se quería acercar a él, éste le daba golpes y empujones. Más tarde, 2 horas después, a las 5:50 de la mañana, el cuerpo de Lesbi fue encontrado por una trabajadora de la UNAM. Estaba de rodillas y tenía el cable metálico de teléfono alrededor del cuello, y con signos de violencia. Al día siguiente, Jorge Luis se despertó con todos los achaques del alcohol y se dio cuenta que Lesbi no había regresado a la casa a dormir. A mediodía, Jorge Luis se reunió con su amigo Carlos, a quien le dijo que Lesbi nunca había llegado al departamento que compartían y que estaba preocupado. Y Carlos le dijo que habían encontrado el cuerpo de una mujer en la ciudad universitaria y le preguntó que si no podía ser Lesbi, y Jorge Luis le dijo que no. Y esta preocupación porque Lesbi no había llegado al departamento, supuestamente, empezó a marcarles a algunas de las amigas de Lesbi para decirles que si no sabían dónde se encontraba Lesbi, y les preguntaba si sabían dónde se podía encontrar, pero ellas no sabían nada de Lesbi. Incluso una de ellas se ofreció para acompañar a Jorge Luis a Ciudad Universitaria para preguntar si alguien la había visto, y les dijeron que no, que nadie la había visto. Las amigas de Lesbi se pusieron en contacto con la mamá de Lesbi para decirle que estaba desaparecida. La policía no pudo identificar el cuerpo porque no llevaba una identificación, pero de inmediato el caso fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia para que se comenzara con la investigación. Pero la Procuraduría se apresuró a decir que se trataba de un suicidio, ya que este delito tenía todos los indicios para ser tipificado como feminicidio. Había antecedentes de violencia y que tenía golpes ya antiguos, y también había testigos.
En su cuenta de Twitter de la Procuraduría General de Justicia, aseguró que contaba con pruebas que demostraban que Lesbi había decidido terminar con su vida por sus propios medios, así que la investigación no sería larga. También dijeron que Lesbi tenía gran cantidad de alcohol en la sangre y consumo de estupefacientes, y que había dejado de trabajar y de estudiar, y que posiblemente había tomado la decisión de terminar con su vida por los problemas económicos que tenía. Las primeras personas que salen a defender a Lesbi son las estudiantes de la universidad, no nada más ellas, sino de otras universidades, y personas de la sociedad civil que se unieron e hicieron una marcha interna que se convocó de un día para otro, del 4 al 5. El manejo del caso fue una constante revictimización de Lesbi. Esta versión estaba basada en lo que declaró Jorge Luis. Él dijo que Lesbi se había suicidado enfrente de él y que no había podido evitarlo. Y con esta versión, las autoridades decidieron proceder. Esto enfureció a los alumnos de la universidad por la insensibilidad de las autoridades y decidieron levantar la voz para evitar que sucediera una injusticia. La mamá de Lesbi todavía no sabía que era su hija, porque ella la estaba buscando, porque Lesbi tenía 11 horas desaparecida. Hasta mediodía del 4 de mayo se enteró que es Lesbi, y fueron a reconocer el cuerpo. En el funeral de Lesbi se reunieron para despedirla, y también Jorge Luis. Jorge Luis se acercó a la señora Araceli para preguntarle cómo se sentía, pero él quería saber también el proceder de las autoridades. Insistentemente consultaba con ella cómo iban las investigaciones, pero la señora Araceli ignoró sus intenciones, pero sí notó que Jorge Luis sí se veía un poco triste y dolido por la situación. Durante el funeral, Jorge Luis llamó a una de las amigas de Lesbi para decirle algo. Jorge Luis se veía alterado y tenía rasguños en sus brazos, pero la joven decidió grabar la conversación. Ahí Jorge Luis le aseguró que todos creían que él había asesinado a Lesbi, porque fue el último que la había visto. También le dijo que estaba bajo los efectos de sustancias y no lograba recordar bien lo que había sucedido, y que tal vez fuera posible que él lo hubiera hecho. La amiga de Lesbi guardó la grabación como prueba para el caso de Lesbi, pero también existían otras grabaciones que la familia de Lesbi desconocía, porque la Procuraduría le negó por meses el acceso a la carpeta de investigación y a las cintas de las cámaras de seguridad que la universidad había aportado. Y es aquí donde empieza una lucha, pero ya las alumnas de la universidad ya habían empezado una lucha por Lesbi, y le dieron el beneficio de la duda a Lesbi. Las protestas y reclamos de las familias y amigos de Lesbi para hacer presión a las autoridades, y la señora Araceli se convirtió en activista por los derechos de las mujeres. En varias entrevistas la señora Araceli denunció la deficiencia en el actuar de las autoridades. 2 meses después, Jorge Luis fue detenido y acusado por el delito de homicidio simple doloso. Esto quiere decir que Jorge Luis siempre estuvo presente cuando Lesbi se quitó la vida, y no había hecho nada para impedirlo. Esto enfureció más a la familia y personas y organismos que estaban buscando justicia para Lesbi. La señora Araceli constantemente reclamaba a las autoridades que se tratara el caso de Lesbi con transparencia y seriedad, y que los encargados de impartir justicia llevaban todo este tiempo creyendo las versiones de Jorge Luis sobre los hechos. Que el 2 de mayo no había estado con ella, y luego dijo que sí había estado, pero que él se había ido antes, y muchas excusas más. Los jueces continuaban sin cambiar el proceso. Gracias a la gran presión ejercida por la población y a través de las marchas y de la exposición en medios de comunicación, los familiares y organizaciones de derechos humanos lograron que el juez que llevaba el caso les otorgara 4 meses para reunir todas las evidencias y presentarlas al momento de la audiencia de alegatos. Sin embargo, consideraron que el tiempo de 4 meses era muy poco, y tras una apelación lograron que se extendiera. Poniendo sus propios recursos para realizar una verdadera investigación, los familiares de Lesbi, con el apoyo del Observatorio de Feminicidio, lograron que el perito independiente Víctor Chávez hiciera una reconstrucción de los hechos. El perito buscó una joven que tuviera el peso y estatura al igual de Lesbi,
en una caseta telefónica igual a la de Ciudad Universitaria, y colocando el cable telefónico alrededor del cuello de la joven, probaron todas las maneras posibles para saber si era posible que Lesbi se hubiera quitado la vida de esa manera. Pero el perito aseguró que no se logró la suspensión suficiente del cuerpo y que no era posible que Lesbi pudiera quitarse la vida de esa manera. También se realizó una nueva necropsia al cuerpo de Lesbi y dio un resultado, una enorme contradicción a la que había hecho la Procuraduría. Las autoridades afirmaron que Lesbi se había quitado la vida y que los golpes que tenía en su cara se los había hecho contra la caseta. La segunda necropsia reveló más datos, que los golpes en su cara demostraban una gran fuerza ejercida al momento de recibirlos, y que esos golpes no se los había hecho con la caseta telefónica, sino que alguien se los había provocado, y que su hueso ubicado en el cuello presentaba una fractura muy común que se encuentra en casos de estrangulación. Otra prueba reveló que Lesbi tenía hemorragias internas provocada por los fuertes golpes que había recibido, con saña y brutalidad. El 10 de septiembre del 2019 inició el juicio oral en contra de Jorge Luis, acusado del homicidio de Lesbi. El tribunal de enjuiciamiento, integrado por 3 jueces, escucharon a 8 testigos que presentó el Ministerio Público. Uno de ellos fue la perito Marisol Rodríguez, quien dijo haber analizado 176 archivos de video de las cámaras de seguridad del interior de Ciudad Universitaria. En los videos que se mostraron a la audiencia, se aprecia los últimos minutos de vida de Lesbi. Se ve junto con Jorge Luis y otros amigos entrar y salir en distintas ocasiones de la Ciudad Universitaria. Se ve que Carlos se despide de la pareja. En otro video se mostró que la pareja estaba caminando y se les ve discutiendo, y en varias ocasiones Jorge Luis golpea a Lesbi y por momentos ella intenta abrazarlo para tener los puñetazos, pero Jorge Luis tenía toda la intención de hacerle daño. Más tarde se ve que Jorge Luis está parado al lado de la caseta telefónica, esperando a que Lesbi lo alcanzara, porque venía caminando unos metros más atrás con su perro. Pero la cámara hace un movimiento y los pierde de vista. En otro video se observa a Jorge Luis salir de Ciudad Universitaria después de las 5 de la mañana, caminando únicamente con el perro de Lesbi, que siempre aparece en los videos y a un lado de Lesbi. También fue presentado como testigo Carlos David Castor Bonilla, amigo de Jorge Luis, y dijo que trabajaba en la UNAM, como en su momento lo era Jorge Luis. Dijo que en varias ocasiones convivió con Lesbi y Jorge Luis, que en una ocasión juntos consumieron cocaína y droga sintética, y dijo que en marzo del 2017 fue testigo de agresión física en contra de Lesbi, de parte de Jorge Luis. Otro de los testigos fue Lesbi Rivera Calderón, papá de Lesbi, quien hablaba de las bondades de su hija. La mamá de Lesbi permaneció afuera de la sala de juicios orales mientras se desarrollaba la audiencia. En una entrevista dijo que mantenía la esperanza de que los jueces dicten una sentencia con perspectiva de género. Otro testigo, Esteban, quien rentaba a Lesbi un cuarto de estudiante, dijo que en una ocasión escuchó los gritos de Jorge Luis. Abrió la puerta y vio a Lesbi pegada a la puerta del baño. Estaba llorando y diciendo, no lo hagas, y Jorge Luis agarrando un cuchillo, como si se fuera a cortar las venas, gritando, ¿quieres que me mate? El médico forense y experto internacional José Mario Nájera Ochoa señaló que Lesbi murió estrangulada y pone en duda el suicidio por el estado de indefensión farmacológica en que estaba Lesbi, con la que tenía pérdida del equilibrio y problemas para controlar su marcha, además de que no hubiera un nudo en el cable telefónico que le diera estabilidad para ahorcarse. Un perito en criminalista dijo que Lesbi no realizó maniobras de defensa ni de lucha en sus últimos momentos. La patóloga Kena Reyes, quien informó que derivado de los resultados del raspado de uñas, pudo extraer sangre seca de las 2 manos de Lesbi. El material fue revisado por el genetista Óscar Barrera, quien durante la audiencia afirmó ante el juez que el ADN sí correspondía al del imputado Jorge Luis González. El 11 de octubre del 2019, Jorge Luis González Hernández fue declarado culpable de feminicidio agravado,
luego de que las autoridades encontraron pruebas suficientes de que estranguló a Lesbi. Una semana después, el feminicida fue sentenciado a 45 años de prisión y se le condenó una indemnización por 377,450 pesos por reparación de daños, además del pago de gastos funerarios por 47,957 pesos. Pero el 29 de octubre del 2021 aumentó la condena al feminicida de Lesbi. Un tribunal aumentó 7 años de cárcel y permanecerá encerrado por 52 años y también deberá cumplir con la reparación del daño, gastos funerarios y un tratamiento psicológico para los papás de Lesbi. En ese mismo año, la Procuraduría Nacional de México tuvo que salir a dar una disculpa pública. En presentación de la entidad, la procuradora Ernestina Godoy ofreció una disculpa por la revictimización y la infracción de derechos en contra de Lesbi y de su familia, y por falta de acción por encontrar la verdad. Y un día después, el 22 de mayo del 2019, el entonces director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, Felipe Takahashi Medina, hizo lo mismo. Pero para la señora Araceli, estas disculpas públicas ni la condena son suficientes. Dice la señora Araceli que ni siquiera 100 años de condena le regresarían a su hija. También se está luchando contra otras violencias que se sumaron por parte de las instituciones ejerciendo el uso ilegal del servicio público por parte de varios funcionarias y funcionarios que estigmatizaron a Lesbi, que presentaron como cierta la voz del feminicida, faltando así a la verdad y a la memoria de Lesbi.